Bueno, moltes gràcies, Maria. Yo os voy a hablar, pues como ha dicho María, voy a revisar muy por encima, dando como mensajes así como que me parecen importantes, ¿no? Sobre el diagnóstico de las enfermedades parasitarias emergentes. Es difícil resumir el diagnóstico en una presentación, pero bueno, y como os digo, sobre todo quería dar algunos mensajes que creo que son importantes, ¿no? Ya se ha comentado, ¿no? A lo largo de las diferentes charlas, ¿no? Como los cambios ambientales, ¿no? Las catástrofes, etcétera, ¿no? Todos estos cambios, cómo afectan en general, pues, a las enfermedades infecciosas que se transmiten sobre todo por artrópodos, ¿no? Pero, bueno, aparte de estos cambios en la distribución de vectores, que por supuesto pues van a estar relacionadas, ¿no? Con esta emergencia, ¿no? De determinadas enfermedades, tenemos que pensar también, por ejemplo, otras enfermedades no transmitidas por vectores, pues también pueden estar asociadas, ¿no? A estos cambios, ¿no? Por ejemplo, en caso de catástrofes o inundaciones, por ejemplo, ¿no? Pueden aparecer otro tipo de enfermedades y dentro de lo que son los parásitos, pues también podemos ver brotes causados por estos, ¿no? En el caso de los parásitos, como sabéis, pues dentro de lo que son sus ciclos biológicos, ¿no? Necesitan completar estos ciclos para, para poder sobrevivir, ¿no? Y diseminarse, y estos ciclos están muy estrechamente relacionados con las determinadas condiciones ambientales, ¿no? De temperatura, de humedad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues van a estar muy estrechamente asociados. Entonces, bueno, pues podemos tener enfermedades parasitarias transmitidas por vectores. Aquí os pongo algunos ejemplos. Ya hemos hablado, por ejemplo, de esto de la leishmaniasis, ¿no? Pero bueno, otras no tan conocidas os sonarán seguro, como la enfermedad de Chagas, que se hablará posteriormente en una charla, la malaria, diferentes filariasis o la esquistosomiasis, son algunas de ellas que me parecen las más relevantes, pero bueno, van a ir apareciendo otras. Como os digo, tampoco hay tiempo de comentarlas todas, ¿no? Y luego, pues podemos tener las que, como os decía, no se transmiten por vectores, ¿no? Sino por alimentos o por agua, ¿no? Y que pueden, o incluso por el suelo, que pueden causar, pues también, ¿no? Aumento de estos cambios, ¿no? Aumento en su incidencia, como por ejemplo la estrongiloidiasis o la criptosporidiasis, etcétera, ¿no? Y luego, pues, lo que sí que tenemos que tener, siempre muy en mente, ¿no? Es que, algunas de ellas son endémicas, ¿no? Como hablábamos en el caso de la leishmania, en nuestro caso, ¿no? Y otras las tenemos que tener en mente en el caso de personas que hayan viajado a zonas donde son endémicas, ¿no? Muchas de ellas, van a ser importadas, ¿no? Y esto a la hora de hacer el diagnóstico también es muy importante tenerlo presente, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿no? A la hora de hacer el diagnóstico en las enfermedades parasitarias, tenemos que combinar, ¿no? Como siempre, una serie de puntos, ¿no? Como es realizar una buena historia clínica. Siempre nos basaremos primero, ¿no? En la clínica, ¿no? Del paciente. Después, muy importante, los datos epidemiológicos, ¿no? ¿Dónde ha estado este paciente, ¿no? ¿Qué riesgos o a qué riesgos se ha expuesto o dónde ha viajado, ¿no? Y luego, pues pasaremos al diagnóstico de laboratorio, ¿no? Donde, en general, pues podemos hacer una detección, como comentaba Carla antes con pues lo mismo, ¿no? Una detección directa del parásito que nos va a dar el diagnóstico certero, ¿no? De la enfermedad, o basarnos en técnicas de serología o en detección de anticuerpos, ¿no? Inmunológicas, pues que muchas veces no nos dan un diagnóstico tan certero. Bueno, yo pues, os hablaré un poco de algunas de estas enfermedades, como os digo, que me parecían más relevantes. De la leishmaniasis se acaba de hablar, con lo cual tampoco me voy a extender mucho, ¿no? Pero ya nos ha quedado a todos bien claro, ¿no? Que se trata de una enfermedad o un ejemplo de enfermedad parasitaria endémica. Afecta a más de 90 países en todo el mundo, pero efectivamente, pues toda la cuenca mediterránea está afectada especialmente por Leishmania, por la presencia de Leishmania infantum. Ya ha comentado Ramón, ¿no? Que puede causar dos tipos bueno, más de dos tipos, pero generalmente dos tipos de clínica, leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral. Y como comentaba él ya también, existe una enorme infranotificación de esta enfermedad.
aunque él ha presentado los datos de la red RENAVE, sí que desde 2014, por ejemplo, España no notificaba o no reportaba sus casos, pero recientemente pues se está haciendo gracias a la creación de esta red nacional, que es RENLEIS, que se ha creado gracias con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, a través de la cual pues, se está intentando, ¿no?, que las diferentes regiones, diferentes hospitales que participamos en España, pues vayamos notificando los casos y se estén recogiendo y notificando estos casos a la OMS. Entonces, por primera vez, desde el 2014, se han reportado los casos por parte de España, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, pues se está intentando mejorar un poco para conocer cuál es la incidencia real de la leishmaniasis. También ha comentado Ramón, ¿no?, que sobre todo en la leishmaniasis está presente en Mallorca, o sea, con mayor incidencia en Mallorca, principalmente en la zona de Levante. Es verdad que Manacor es la zona donde más casos, bueno, esto ya lo ha presentado él, ¿no?, pero donde más casos se están encontrando. A modo de curiosidad, os he puesto este pequeño estudio que realizamos con la doctora Alcover de la Universidad de Barcelona, un trabajo de fin de máster en la que genotipamos diferentes cepas de leishmaniasis, pues viendo que parece que tenemos un genotipo poco presente en el resto de la península, aquí en Mallorca, y que parece bueno, que tenemos un efecto de insularidad, es decir, nuestra propia endemicidad, ¿no?, en nuestra isla, simplemente como curiosidad, ¿no? A nivel del diagnóstico, pues como os decía, ¿no?, en primer lugar tenemos que tener la sospecha clínica, ¿no?, de leishmaniasis visceral. Pues generalmente van a ser pacientes que presenten pancitopenia inexplicable, fiebre, esplenomegalia, entre otros posibles síntomas. Y luego tenemos la leishmaniasis cutánea, donde bueno, van a aparecer una serie de lesiones que son bastante características, ¿no? En estos casos, pues lo que sí que estamos intentando, ¿no?, desde hace ya unos años, es que el diagnóstico de laboratorio se realice con muestras que no sean tan invasivas como las que se realizaban antes. Es decir, aquí concretamente en nuestro laboratorio lo que se promueve es que se comience el diagnóstico tomando muestras, en el caso de la leishmaniasis visceral, muestra de sangre periférica; en el caso de la leishmaniasis cutánea, muestras tomando una impronta directamente de la lesión, y de allí hacemos el diagnóstico, pues ya sea por microscopía o por técnicas moleculares. Lo que sí que quiero dejar claro, que en el caso de que estas muestras, o sea, el diagnóstico mediante estas muestras sea negativo, y tenemos sospecha de que ese paciente puede tener una leishmaniasis, ya sí que tendríamos que ir a tomar muestras un poco más invasivas, ¿no?, como puede ser un aspirado de médula en la leishmaniasis visceral o una biopsia en la cutánea. Bueno, y por último, pues se puede hacer técnicas de serología, pero estas técnicas, pues digamos que la desventaja que tienen en algunos casos, bueno, tienen muchas ventajas, ¿no?, pero en algunos casos pueden tener baja sensibilidad, como es el caso de los pacientes inmunodeprimidos. Únicamente nos sirven para diagnosticar la leishmaniasis visceral. También en las zonas que son endémicas, pues podemos tener seropositividad en pacientes que realmente no están infectados, ¿no? No nos sirven para el control de las recidivas en estos pacientes, y en algunos casos nos pueden dar reacciones cruzadas con otros parásitos, como puede ser Trypanosoma cruzi, que es responsable de la enfermedad de Chagas. Bueno, aquí os he puesto un poco los datos simplemente para que veáis que en los últimos años pues estamos realizando diagnóstico, como os decía, en muestras menos invasivas, en muestras de sangre, ¿no? Con lo cual se están dejando de tomar en muchos casos estas muestras de aspirado medular, con lo que eso conlleva para los pacientes. Y lo mismo ocurre con las muestras de impronta cutánea. Recalcar también que la leishmania es un problema principalmente en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Ya veíamos que se da sobre todo en determinadas edades, también es verdad, pero también pensar sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos. En estos trabajos que realizo también
realizamos con María Peñaranda y con GELEM, pues vimos que el 20% de las recidivas que se dan en estos pacientes eran todos ellos inmunodeprimidos, muchos de ellos pacientes con VIH, y también se observó un 32% de mortalidad, todos en pacientes inmunodeprimidos. Bueno, por lo tanto, son pacientes con mayor riesgo de leishmaniasis visceral, mayores tasas de recidiva, mortalidad, y en algunos casos también en estos pacientes podemos encontrar el parásito en localizaciones más atípicas, ¿vale? Como por ejemplo a nivel intestinal. Bueno, quería poner también algún ejemplo de filaria, ¿no? En nuestro caso, la filaria endémica que tenemos es la dirofilaria. Es verdad que perdón, es una filaria que se asocia, ¿no? Causa enfermedad, sobre todo en los perros. Supongo que suena el gusano del corazón de los perros, ¿no? Es endémica, como veis, también en gran parte de Europa y está causada principalmente por estas especies, Simmitis, repens, pero empiezan a surgir otras especies como tenuis y se empiezan a observar casos en humanos, también causadas por otras especies. Y bueno, os lo comento un poco porque es verdad que en los últimos años hemos visto, es una enfermedad rara, pero en los últimos años sí que estamos viendo un aumento de casos en humanos. Es un parásito, es un nematodo, como sabéis, que pues puede producir, dependiendo de la especie, IMITIS se asocia sobre todo a la dirofilariasis pulmonar, causando nódulos únicos a nivel pulmonar que producen unas lesiones características que se denominan lesiones en moneda, que se pueden observar cuando se hacen técnicas de imagen y que muchas veces se confunden con malignidad. En el caso de Dirofilaria repens, sobre todo se asocia a dirofilariasis subcutánea, pues provocando granulomas únicos o múltiples a nivel subcutáneo, sobre todo en la parte superior, sobre todo en cara, a nivel ocular o en extremidades superiores. Para el diagnóstico de la dirofilariasis es necesario o se recomienda la extracción del gusano intacto para poder hacer un buen examen morfológico y una identificación y así conocer bien cuál es la patogenia y la distribución de estos parásitos que empezamos a ver, ¿no? También se podría hacer una técnica que se denomina la prueba de NO, que es una técnica de concentración en sangre para intentar observar la presencia de microfilarias en sangre, como producen otras filariasis, pero en este caso, al ser un parásito que está infectando accidentalmente al humano, normalmente no es capaz de desarrollar su ciclo en el ser humano y no se van a observar estas microfilarias, pero bueno, sería recomendado hacerlo. Y en el caso de este parásito, pues las serologías no están comercializadas, no existen. Sí que hay algunas técnicas que se utilizan en animales, pero que no diferencian entre las diferentes filarias que existen y además pues, nos pueden dar falsos negativos, ¿vale? Con lo cual el diagnóstico no es que sea muy fácil. Aquí os he puesto para que veáis un poco los casos. Hemos tenido un caso por año desde el 2021, pero probablemente ha habido más que no nos han llegado, ¿no? Pero a mí me llama la atención porque hemos empezado a ver estos casos en humanos. El primer caso fue un caso en un nódulo pulmonar de un paciente que se pensaba que tenía pues, un cáncer pulmonar, ¿no? Y al final resultó ser una dirofilaria. Curiosamente fue una dirofilaria identificada como repens y no immitis, que es repens es la especie mayoritaria que tenemos en Mallorca. Bueno, la enfermedad de Chagas pues no es una enfermedad endémica porque aquí no tenemos al vector a través del cual se transmite este parásito, como sabéis es endémica de Latinoamérica, pero sí que tenemos a una gran cantidad de población, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Bueno, pues que migran a nuestro país y además a su vez tienen una descendencia. Es importante porque esta enfermedad se transmite no solo a nivel del vector, sino hay una transmisión vectorial de madres a hijos. También puede transmitirse a través de sustancias
biológicas, ¿no? De sangre, trasplante de órganos, etcétera. Y bueno, luego María Valencia nos hablará un poco de este tema, pero es verdad que se están realizando ya pues, muchas acciones para tratar de cortar o de eliminar esta transmisión vertical, ya que tenemos una incidencia muy alta, bastante alta, ¿no? de esta enfermedad, que a la larga pues, puede producir complicaciones muy graves en estos pacientes. Como veis, os he puesto datos de la red Redivi, que es una red pues en la que también se van incorporando datos de diferentes enfermedades importadas, para que veáis, ¿no? El principal país de procedencia de estos pacientes con Chagas es Bolivia, pero bueno, hay otros países latinoamericanos que también, donde también está presente esta enfermedad. Bueno, esto es un poco el ciclo del parásito, que como os digo, se transmite a través de este vector que aquí no tenemos, que es un triatómino. En primer lugar, pues se produce una fase aguda, ¿no? Con la picadura bueno, donde aparece el chagoma, la picadura del insecto, y un signo típico es el signo de Romaña, ¿no? Que es esta inflamación, ¿no? Unilateral conjuntival. La mayoría de los pacientes, bueno, o no cronifican o pueden ser asintomáticos si esta enfermedad cronifica, pero como veis, pues en un 20% de los pacientes pueden desarrollar al cabo de los años, porque el parásito se va a acabar alojando en diferentes tejidos de diferentes órganos, pues puede llegar a provocar estas complicaciones, sobre todo a nivel cardíaco o a nivel digestivo, entre otras. Entonces es importante, ¿no? La detección en estos pacientes para evitar que lleguen a tener estos problemas a largo plazo. El diagnóstico de Chagas no es fácil. En la fase aguda sí que se pueden realizar técnicas moleculares, ¿no? Donde detectaríamos el parásito, que es, digamos que cuando más podemos detectarlo en sangre. Sin embargo, aquí normalmente no tenemos esta fase aguda, ¿no? Lo que tenemos son pacientes en una fase ya crónica, donde la parasitemia es, como veis, fluctuante y bastante baja en sangre, con lo cual las técnicas moleculares pues no son la mejor técnica para diagnosticarlo. Entonces, en estos pacientes lo que se hace es utilizar dos técnicas serológicas que detecten diferentes antígenos del parásito. Uy, se me ha movido toda la presentación. Bueno, entonces, para diagnosticar a un paciente con Chagas tenemos que hacerlo a través de dos técnicas diferentes serológicas, y en este caso pues determinaremos que el paciente pues, tiene un Chagas indeterminado, ¿no? No siempre está claro que tenga un Chagas activo, y bueno, pues ya dependiendo, en algunos casos se tratan, en otros no, ¿no? También hay que tener en cuenta los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? O que puedan sufrir alguna inmunodepresión, donde sí que se puede reactivar, ¿no? Y aumentar la carga parasitaria del parásito. Y en general, pues tendremos, bueno, os he puesto aquí que existen diferentes documentos, pero por ejemplo el documento del grupo de patología importada de la Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, ¿no? Que explica muy bien en qué casos hay que hacer este cribado, sobre todo mujeres embarazadas procedentes de un área endémica o en edad fértil, ¿no? Que vengan de un área endémica. También hay que tener en cuenta los hijos de madres que hayan venido de esta zona endémica, ¿no? Bueno, otra de las enfermedades parasitarias de mayor importancia, ¿no? Esa es la helmintiasis causada por este parásito, el Strongyloides. Durante muchos años, bueno, aquí os he puesto un mapa donde bueno, se representa un artículo donde representan el número de encuestas para tratar de calcular la prevalencia por país entre 1989 hasta 2021. Realmente, bueno, el número de encuestas en los diferentes países es bajísimo. En España se habían hecho 8 en todos esos años, con lo cual la prevalencia o la incidencia de esta enfermedad también es bastante desconocida. También hay que decir que muchos países donde es endémico es difícil, ¿no? Sacar muchos países bueno, pobres o en vías de desarrollo, donde es difícil llegar a conocer estos datos. En España es endémica también, sobre todo en la zona de la FOR de Valencia, es donde se han observado un mayor número de casos. También en Asturias tiene una incidencia bastante alta.
Y bueno, la importancia que tiene es que es un parásito que es facultativo, es decir, no necesita un hospedador, es de vida libre, puede desarrollarse en la vida libre y dentro del hospedador humano es capaz de penetrar a través de la piel y realizar, bueno, una serie de migraciones por el organismo y tiene un ciclo muy eficiente ya que es capaz de, digamos que de autorreplicarse dentro de este hospedador. En la mayoría de los casos no produce síntomas durante mucho tiempo, pero en el caso de pacientes que se vayan a inmunodeprimir o que se inmunodepriman, por ejemplo, por tratamientos no tan habituales como son los corticoides, pues tienen un riesgo de sufrir lo que es un síndrome de hiperinfestación, una espongiloides diseminada que tiene un alto índice de mortalidad. Entonces, desde hace un tiempo, en el 2000, bueno, se le está dando, digamos, un poco más de importancia a realizar cribados en estos pacientes. Em, el año pasado la OMS sacó un documento de cribado del manejo y el cribado de la estrongiloidiasis, también por si lo queréis consultar, para que veáis un poco en este artículo me muestran los síntomas clínicos en 4 estudios en pacientes de áreas endémicas y en 5, perdón, en 4 estudios y en 5 estudios en entornos no endémicos. Y los síntomas clínicos pues son tan, bueno, pues, tan normales, ¿no? Como dolor abdominal, diarrea, picor, urticaria. Es decir, si no lo tenemos muy en mente, pues es difícil que con estos síntomas podamos sospechar que el paciente vaya a tener una estrongiloidiasis. Y en este otro artículo que tenéis a la izquierda, ¿no? Pues comparan, digamos, las características entre pacientes inmunodeprimidos y no inmunodeprimidos con estrongiloidiasis, viendo que la enfermedad severa sobre todo se va a dar en pacientes inmunodeprimidos, se da principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Mm, y la eosinofilia, que es un marcador muchas veces que nos ayuda a identificar la posible presencia de parásitos, sobre todo del Mintos, está más presente en el caso de pacientes que no estaban inmunodeprimidos. Bueno, por lo tanto, se considera, ¿no? que necesitamos protocolos de cribado también para intentar detectar mejor esta infección. En, hubo un grupo español que en el contexto de la epidemia del COVID, ¿no? Aprovechó para hacer una encuesta a los hospitales, ya que a muchos de los pacientes con COVID se les administraban corticoides, pues aprovecharon para hacer una encuesta sobre la situación de los hospitales, bueno, sobre el diagnóstico de la estrongiloidiasis y bueno, simplemente recalcar, ¿no? Que la mayoría de hospitales no tienen un protocolo específico o no tenían, porque ahora se empieza a tener un poco más en mente, ¿no? Pero no se tenía un protocolo de screening específico, no se les realizaba la detección o el estudio de estrongiloides a estos pacientes con COVID tratados con corticoides. Y aún así, en esta encuesta ponen que el número de casos que se encontraron fueron 227, que me parecen bastantes. Em, y luego, pues también aprovecharon para hacer otras preguntas que también me parecen interesantes, que el 28% de los hospitales no tenían un laboratorio de microbiología con atención continuada, no tienen una persona, en este caso era un 21%, no tienen un parasitólogo en sus hospitales y bueno, también me pareció un dato interesante, ¿no? Em, bueno, en cuanto a la procedencia, según los datos recogidos por Redivi de los pacientes con estrongiloides, este es el último el informe de 2024, la mayoría también son procedentes de Bolivia, entre otros países, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente era para recalcar un poco que en los casos en los que se hace cribado de enfermedad de Chagas, también se está aprovechando para hacer cribado de estrongiloides, o de estrongiloidiosis. Am, como veis, estos son la mayoría de los pacientes, ¿no? Que eran los que se han introducido en esta red, son asintomáticos, simplemente han consultado por alteración de alguna prueba de laboratorio o simplemente iban para hacerse un examen de salud. Y luego, en menor medida, ¿no? Tenían algún síndrome gastrointestinal o síndrome cutáneo. Aquí también os he puesto el documento de revisión que se ha hecho por el grupo de patología importada de la SEIM sobre cuándo hay que hacer el cribado de la estrongiloidiosis, bueno, sobre todo pacientes zona endémica e inmunodeprimidos.
El diagnóstico no es fácil tampoco, el examen microscópico pues bueno, hay que tener experiencia, digamos, ¿no? Se puede hacer un cultivo larvario que tampoco tiene una sensibilidad muy elevada. Las técnicas moleculares, en el caso de los parásitos y sobre todo de los alimentos, están muy poco desarrolladas, no se utilizan en los laboratorios de microbiología clínica. Y las técnicas serológicas, que es la que se utiliza para hacer el cribado, pues como os digo, sí que es la que se está utilizando, pero en muchos casos nos puede dar reacciones cruzadas con otros helmintos, pero bueno, es lo que se está haciendo. Esto simplemente también es para que vieseis cómo sí que parece que hay una mayor concienciación, ¿no? Del diagnóstico de esta infección. En 2024 pues, ha aumentado enormemente la petición, ¿no? Digamos, de estudios de estrongiloides, tanto por serología como por cultivo, y también tenemos un mayor número de casos. Bueno, la malaria, ejemplo de enfermedad parasitaria importada. Simplemente comentar que la OMS, ¿no? Exige la reducción del 90% de los casos y muertes por malaria para 2030, en referencia al 2015, y que esto pues parece que no se va a conseguir. La situación antes del COVID era mejor que después del COVID y parece que se ha estancado este descenso que parecía que estaba habiendo. No es que haya empeorado, digamos, pero parece que se ha estancado. Las principales amenazas para las herramientas de intervención contra la malaria, pues la mayor resistencia de los vectores a los insecticidas, la invasión y propagación de otros vectores como Anopheles stephensi, que parece que estaba presente en Asia y ha empezado a aparecer ya en zonas de África. También hay una mayor propagación de otra especie de Plasmodium, que es Plasmodium knowlesi, que se ha localizado, bueno, que se ha descrito solo en el sudeste asiático, pero que ha incrementado su incidencia en un 19% este año. Y también empiezan a aparecer resistencias de los parásitos a los medicamentos antimaláricos, como sabéis, sobre todo a la cloroquina, pero empieza a haber resistencia parcial a las artemisinas, sobre todo en el sudeste asiático, pero también en algunas zonas de África. Y luego, pues la elección de los genes, bueno, el gen de la proteína rica en histidina 2 y 3 de Plasmodium falciparum, que se utiliza en los test de diagnóstico rápido, es muy útil. Pues cuando el parásito tiene esta de elección, pues lo que hace es que no vamos a poder detectarlo mediante estos test de diagnóstico rápido, y cada vez pues hay más cepas con este tipo de mutaciones. Bueno, no voy a explicar el ciclo de la malaria porque más o menos todos lo conocéis, pero sabéis que la malaria tiene un ciclo hepático y un ciclo eritrocítico. Se transmite principalmente por estas 5 especies en humanos. Aquí, pues nosotros lo vamos a encontrar principalmente en viajeros y en lo que se denominan Visit Friends and Relatives, que son estos pacientes inmigrantes que se han establecido en nuestro país, pero que pues, todos los años van a visitar a sus familias, ¿no? A sus países de origen, y vuelven con una malaria. Estos son los principales casos que tenemos y los que tenemos que pensar a la hora de diagnosticar. También es verdad que sí que tenemos aquí el vector, tenemos que tenerlo en mente que en algún momento pueden aparecer, ¿no? Algún caso de malaria eh, autóctona, ¿no? Bueno, en cuanto a las clínicas, principalmente, bueno, las clínicas, pues, síndrome febril, etcétera, etcétera, síntomas que sobre todo vamos a sospechar porque el paciente venga a una zona endémica, ¿no? Em, Voy a ir un poco más rápido porque creo que me estoy pasando también de tiempo. En cuanto al diagnóstico, sabéis que se hace por el gol estándar es la microscopía, siempre tenemos que hacer extensión o gota gruesa y para ello necesitamos microscopistas especializados que sepan identificar este parásito. Luego tenemos las pruebas de detección rápida por antígeno que se utilizan, son muy útiles, se utilizan mucho en países endémicos, pero como os digo, está aumentando el número de falsos negativos de estas pruebas por estas cepas que tienen estas mutaciones. Y luego tenemos las técnicas de detección molecular, pues que tienen una sensibilidad altísima, nos permiten diagnosticar casos de malaria submicroscópica, diferenciar especies, etcétera. ¿Vale? Sí, aquí he puesto la babesiosis simplemente porque no se ha hablado en ningún momento de ella, ¿no? Pero sobre todo porque es un protozoo también hemotisular
que ha aumentado su incidencia, sobre todo en Estados Unidos. Es la infección más transmitida a través de transfusiones de sangre en ese país, con lo cual se han empezado a hacer muchos controles en este sentido. En España está poco descrita, pero sí que se han descrito casos, y en Europa también, y se transmite a través de la garrapata ixodes, que ya nos ha comentado Miguel Ángel, que aquí no la tenemos. Pero bueno, sí que se pueden dar casos en Europa. Y lo que tiene es que tiene un ciclo relativamente parecido al de la malaria. Tiene un ciclo eritrocítico, con lo cual podría confundirse por microscopía en algunos casos con una malaria. Y luego tenemos la esquistosomiasis. La esquistosomiasis también es bueno, es un ejemplo de enfermedad importada, pero que podemos también empezar a observar casos autóctonos, ya que es un trematodo que se transmite, bueno, que penetra directamente cuando nos bañamos en aguas infectadas, penetran las cercarias a través de la piel cuando nos bañamos en aguas infectadas. Necesita un huésped intermediario, que son diferentes especies de caracoles, como el Bulinus, que sí que está presente en España, por ejemplo, y en otras zonas de Europa, ¿no? Afecta sobre todo a población, bueno, de diferentes regiones del mundo, ¿no? Pero eh, pacientes que vienen de la África subsahariana, pues también, sobre todo, tenemos que sospechar que pueden estar infectados por este parásito. Puede estar causada por estas 5 especies: Mansoni, Hematobium, son las más frecuentes, ¿no? Y aquí también os pongo pues, el documento de la SEIM y de la SEMSI sobre el manejo de la esquistosomiasis importada, bueno, porque es complicada de explicar y puede tener diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Sobre todo podemos tener una fase aguda mm, que se da al inicio, ¿no?, de la infestación. Puede aparecer una dermatitis del nadador que dura un día o unas horas, ¿no? Y luego puede aparecer el síndrome de Katayama, que cursa con fiebre, etcétera, ¿no? Pero a largo plazo puede producir la fase crónica, ¿no?, en la que, dependiendo de la especie, pues, se puede desarrollar una esquistosomiasis genitourinaria, intestinal, hepatoesplénica, pulmonar, etcétera, ¿no? O sea, podemos tener diferentes manifestaciones, pero que pueden dar unas complicaciones también importantes a largo plazo. Los datos de la red Redivi, bueno, pues como veis también las procedencias principales de los pacientes con esquistosomiasis, como os digo, pues procedían de África, y la mayoría de ellos eran asintomáticos, es decir, o sea, se detecta porque se hace un cribado por el origen de estos pacientes, o porque tienen alguna alteración en las pruebas de laboratorio. En concreto, esto se ve, bueno, no sé si se ve, ¿no? Pero, por ejemplo, las alteraciones analíticas pueden aparecer eosinofilia, en pacientes que tengan hematuria. En caso de esquistosoma hematobium puede aparecer hematuria, o también, pues en el caso de la intestinal, se puede confundir con millones de patologías intestinales. El diagnóstico pues lo haremos también por microscopía, observando los huevos que se expulsan a través de la orina o de las heces. También en el caso de la urogenital pueden tomar muestras como semen o flujo cervical, y bueno, dependiendo de la sospecha, pues otro tipo de muestras. Tampoco es un diagnóstico fácil, ¿no? Y la serología en este caso también va a ser muy útil, aunque en muchos casos pues también puede ser poco específica, puede dar reacciones cruzadas. Las técnicas moleculares prácticamente tampoco existen en el caso de la esquistosomiasis. Bueno, y simplemente recalcar también que se han empezado a observar casos autóctonos en diferentes partes de Europa. No sé si os suena bueno, que en Córcega ya hace unos años que está presente, pero en España también se ha reportado el caso de un pequeño brote que hubo en Almería, bueno, a raíz de que bueno, trabajadores del campo que se bañaban pues, en una especie de piscina que tenían, pues hubo un pequeño brote que se diagnosticó al cabo de mucho tiempo, porque uno de ellos utilizó las pruebas de fertilidad
y era infértil. Bueno, y a raíz de esto, pues se pudo diagnosticar este pequeño brote, con lo cual, pues tener en mente que podemos empezar a tener casos autóctonos de esquistosomiasis. Y para acabar, lo que os decía, algunas de ellas pues no van a ser parasitosis transmitidas por vectores. Podemos tener casos de parasitosis, sobre todo intestinales, transmitidas por el agua, por ejemplo, en el caso de inundaciones o simplemente brotes hídricos en piscinas, etcétera, como un ejemplo es la criptosporidiasis, pues, pues que sobre todo hay que tener en mente pacientes inmunodeprimidos. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras posibles gastroenteritis, infecciosas y no infecciosas, bueno, y simplemente tenerlo en mente. Y bueno, nada, simplemente para acabar, ¿no? Un poco los mensajes claves, no sé, simplemente tener en mente esto, que los cambios ecológicos y climáticos afectan a la distribución de los parásitos, que exigen nuevas estrategias de manejo adaptadas a los contextos epidemiológicos, con lo cual, bueno, y que van a ir apareciendo nuevas enfermedades para las cuales tenemos que ir aprendiendo a manejarlas. Siempre para el diagnóstico, combinación de datos clínicos y de antecedentes epidemiológicos, que es clave para poder sospechar y diagnosticar estas enfermedades parasitarias emergentes, tanto importadas como no importadas. Tener en cuenta, ¿no?, que tenemos que unificar los protocolos de cribado y tratamiento de estas enfermedades parasitarias. Que el manejo de los pacientes pues va a variar dependiendo de la capacidad del centro, ¿no? Del acceso a las posibles técnicas y de cada centro. Y bueno, que consultes siempre a tu microbiólogo parasitólogo de confianza para que te pueda ayudar a llegar al diagnóstico correcto. Y nada más, muchas gracias.